Segunda de Samuel, capítulo 6, del 1 al 11. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Segunda de Samuel, del versículo 1 al 11, capítulo 6. Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús y dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Preste la atención al versículo 11. Y dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Quiero repetir ese texto. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Padre, por cada persona que ha de escucharla. Gracias, Señor, por el privilegio que usted nos da de compartirla. Gracias por cada persona que nos acompaña. Gracias, Señor, por preparar este momento, este lugar, este espacio para escuchar tu voz en nuestras vidas. Te pido, Padre, que abra el corazón y el entendimiento de cada uno de mis hermanos, y que tu palabra trate con nosotros, que tu palabra nos limpie, nos purifique, que tu palabra, Señor, nos confronte si es necesario. Y te pido, Padre, que sea usted hablándole a su pueblo. Señor, este es tu pueblo, este es tu redil. Tú conoces sus necesidades, tú conoces, Señor, sus luchas y batallas. Por eso te pido, Padre, que le hable usted a ellos por medio de mi persona. Padre, todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título: Cuando Dios visita tu casa. Cuando Dios visita tu casa. Hermanos, es imposible que Dios visite nuestras vidas. Es imposible que Dios visite nuestra casa, nuestros hogares, y que las cosas sigan iguales. Quiero repetir eso, hermano. Es imposible que Dios venga a tu vida, que Dios visite tu vida. Es imposible que Dios venga a tu casa
a tu hogar y que las cosas sigan iguales. Hermano, donde quiera que Jesús entraba, donde quiera que Jesús iba, las cosas tenían que cambiar. Donde quiera que Jesús, hermano, llegaba, las cosas se trastornaban, cambiaban. Porque precisamente eso es lo que hace la presencia de Dios en la vida de una persona. Producir cambios positivos, cambiar las cosas, trastornar las cosas para bien. Hermanos, en la vida que no hayan visto cambios, en la casa en la cual no haya visto un cambio, es porque Jesús aún no ha llegado. Es imposible que Jesús llegue a una vida, a un hogar y que las cosas sigan igual. Es imposible. De ahí, hermano, que 2 de Corintios encierra esta gran verdad cuando dice en el capítulo 5, versículo 7: de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, si cuando se habla de visitar un hogar, estamos hablando de una práctica antigua que viene desde el Viejo Testamento. En Génesis capítulo 18 vemos como la Biblia dice que Dios mismo, acompañado de 2 ángeles, visita a Abraham en el encinar de Mamre. Dice la palabra que Dios se acerca a la casa de Abraham acompañado de 2 ángeles, y Abraham apresuradamente le manda a hacer panes y le manda a matar un becerro para que comieran. Y es que Dios le da la noticia a la esposa de Abraham, a Sara, de que ella iba de dar a luz, iba a tener un hijo. Hermano, cuando nosotros hablamos de visitar, es una práctica que cada uno de nosotros hemos llevado a cabo en nuestra vida en algún momento dado. O nosotros hemos visitado a una persona, o una persona nos ha visitado a nosotros. Es algo común en la República Dominicana y en todo el mundo, las visitas. Hay diferentes razones por las cuales personas visitan a otras. Personas que visitan a un familiar, a un amigo, a un vecino, solamente para compartir con ellos. Hay personas que le dan una visita a una persona para llevarle buenas o malas noticias. Pero también hay personas que visitan tu casa para ver cómo a ti te está yendo, porque ellos esperaban que a ti te fuera fatal. Ellos van a visitarte para verte cómo tú estás y cómo te está yendo. O sea que hay diferentes razones por las cuales las personas se visitan. Jesucristo mismo en su ministerio visitó 12 casas. Entre ellas visitó la casa de Simón el fariseo. El domingo antepasado hablamos de eso. Y cuando Jesús visita la casa de Simón el fariseo, Jesucristo le da una lista de las cosas que él esperaba que Simón hiciera, que Simón no hizo. Pero también Jesús visitó la casa de Zaqueo, que fue la única ocasión en la Biblia donde Jesús mismo se invitó a una casa. Todas las demás lo invitaron a Jesús. Jesucristo le dice a Zaqueo: desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La única ocasión en la cual Jesús invita a una casa. Pero también tenemos la visita de Jesús a la casa de Marta y María. Cuando Jesús entra y Marta está afanada, no le dedica el tiempo adecuado al Señor, mas María se postra a sus pies. También tenemos la visita de Jesucristo a la casa de un principal de la sinagoga llamado Jairo, cuya hija estaba enferma. Él va, y la palabra dice en Marcos capítulo 5, 22 y 23, que él le rogó mucho a Jesús que Jesús fuera a su casa. Y cuando Jesucristo entra en la casa de este hombre, lo que estaba muerto tuvo que resucitar. O sea, te digo, hermano, que hay cosas que cambian cuando Jesucristo visita la casa de una persona. Pero también la historia de hoy tiene que ver con Dios visitando una casa.
la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Hermanos, Obed-Edom es un hombre del cual yo quería predicar hace tiempo, porque su historia, su vida me ha llamado bastante la atención. Y es lamentable ver que de este hombre no se predica lo suficiente. En el contexto histórico de Segunda de Samuel capítulo 6, para los que quizás no conocen esa historia, quiero darle el contexto histórico de esta historia. Los filisteos habían capturado el arca del pacto. Y vemos, hermano, que en Primera de Samuel capítulo 5 y capítulo 6, por la desobediencia de Ofni y Fines, los hijos de Elí, el arca del pacto es capturada. Los filisteos la toman. Ellos duraron 7 meses con el arca del pacto bajo su custodia. De ahí es que en el capítulo 5 ellos la entran en el templo de Dagón, un dios pagano que era mitad pez y mitad hombre, que era el dios de los filisteos. Y ahí, hermano, el arca del pacto es entrada ahí, y ese falso dios se postra y se cae ante la presencia de Dios, porque el arca del pacto, hermano, era lo que contenía la misma presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Y ahí vemos, hermano, la gran realidad que la palabra dice que tenemos un solo Dios y Dios es uno. O sea, cuando entraron en el arca del pacto, cuando la presencia de Dios entra en el templo de Dagón, solamente había espacio para un solo Dios y el Dios verdadero. El Dios Dagón, esa estatua se cae y se le rompe la mano y los pies, dándole saber a los filisteos que el Dios de ellos no tenía poder ni tenía sabiduría. Por esa razón, mis hermanos, los filisteos se turban porque los 7 meses que duró el arca del pacto bajo su custodia, Dios envió calamidad hacia ellos, tumores y mortandad. De ahí es que ellos se desesperan y dicen: tenemos que devolver esto. Ellos, hermanos, amarran el arca del pacto, hacen una carroza y le envían con unos bueyes. Y el arca del pacto llega directamente al pueblo de Dios otra vez después de 7 meses. Cuando el arca del pacto, hermano, la reciben los israelitas, la llevaron a Kiriat Jeraim, a la casa de un hombre llamado Abinadab. Y ahí el arca del pacto duró 20 años. 20 años. Y después de esos 20 años, David decide trasladarla a Jerusalén. Hermano, y quiero hacer un entre paréntesis en esta verdad. El arca del pacto duró 20 años en la casa de Abinadab. Y nunca se habla de que la casa de Abinadab fue bendecida. 20 años. Mas la casa duró 3 meses, 90 días en la casa de Obed-Edom. Y Dios bendijo su casa de una manera sobrenatural que todo el pueblo lo pudo ver. Hermano, David y sus hombres deciden trasladar el arca del pacto de Kiriat Jeraim a Jerusalén. Y lo hacen de la manera incorrecta. Dios había establecido que eran los levitas que tenían que transportar el arca del pacto y que la tenían que cargar sobre sus hombros. David y sus hombres le pasó lo que nos pasa a muchos de nosotros, que nos olvida lo que Dios nos ha dicho en su palabra y comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera y después nos va mal. A él se le olvidó que el arca del pacto había de trasladarse sobre los hombros de los levitas y solamente los levitas la podían tocar. A él se le olvidó eso y eso causó muerte. Cuando tú te olvidas de los estatutos y los mandatos de Dios, cuando tú te olvidas de la palabra de Dios, eso traerá muerte a tu vida. Y ahí es, hermano, que la trasladan en un carro alado por bueyes. Y dice la palabra de Dios, hermano, que los bueyes tropezaron y que Usa extendió su mano para sostener el arca y Dios mató a este hombre inmediatamente. ¿Por qué? Porque Usa no era levita
no podía tocar el arca del pacto como Dios ya lo había establecido en su palabra. Hermano, Usa era hijo de Abinadab. O sea que el arca del pacto tenía 20 años en la casa de Usa, en la casa de Abinadab, su padre. Usa se había familiarizado con el arca del pacto. Él había perdido el temor y la reverencia a las cosas sagradas de Dios. Y mientras trasladaban el arca del pacto de una manera incorrecta, un güey tropieza y Usa extiende su mano. Hermano, quiero decirle algo. Tenga mucho cuidado con familiarizarse con las cosas de Dios. Usa se había familiarizado con las cosas de Dios, con el arca del pacto. ¿Qué significa la palabra familiarizar? En otra palabra, hermano, él se había acostumbrado a algo, al punto de que ya no percibía la importancia del arca del pacto, la importancia de la presencia de Dios y sus características. Básicamente se había acostumbrado a eso. Tenga cuidado, hermano, porque hay muchos cristianos que se están acostumbrando a venir a la iglesia, que vienen a la iglesia de costumbre, han perdido el concepto de lo santo y lo sagrado que es la casa de Dios. Tenga cuidado si usted se acostumbra a servirle a Dios, porque usted tomará como algo ligero el servicio que usted le brinda a Dios, y eso puede causar muerte. No se acostumbre, mi querido hermano, a usted solamente venir a la casa de Dios por venir, y le pierde la reverencia y le pierde el concepto y la verdadera razón por la cual estamos aquí. No se acostumbre a usted servirle a Dios, que solamente le sirve para salir del paso, y el ministerio que Dios te ha dado o los compromisos que tienes, tú estás acostumbrado a ello y lo haces si lo hace, y si no lo hace bien, y si lo hace de cualquier manera. Ten cuidado porque te acostumbraste, te familiarizaste demasiado con eso, y eso causa muerte. Usa se había familiarizado, y posiblemente Usa, el arca del pacto la llevaron a su casa cuando él quizás era un jovencito y tenía 20 años ya, y él se había familiarizado con el arca del pacto. Hay cristianos que se han familiarizado demasiado y a las cosas de Dios le han perdido el respeto y la reverencia que se le debe de tener, y eso causa muerte. Hermanos, podemos decir que Obed-Edom fue un personaje menor en la Biblia, pero que impactó grandemente. Hermanos, Obed-Edom no impactó grande y poderosamente por lo que él hizo, sino por lo que Dios hizo en él. Tú no vas a impactar por ninguna cosa que tú hagas. Tú impactarás a tu familia, a una nación, a un barrio y a la gente que te rodean por lo que Dios hace en ti. Tú no tienes la capacidad para impactar a nadie. Y ahí, hermano, que muchas veces nosotros nos jactamos y nos enaltecemos y pensamos, hermano, que lo poco que hemos logrado ha sido por nuestra fuerza o por mí mismo. No, lo que tú haces no impacta a nadie. Lo que Dios hace en ti es lo que impacta a las personas. Hermanos, si no hubiese sido por lo que Dios ha hecho en algunas de nuestras vidas, algunos de nosotros solamente fuéramos delincuentes comunes y corrientes, pero hemos impactado porque Dios transformó nuestra vida. Si no fuera, hermano, por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, algunos de nosotros fuéramos adictos común y corriente de la droga, pero hemos impactado por lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Fuéramos, hermanos, algunos de ustedes fueran esposas comunes y corrientes, mujeres del barrio, pero han impactado y han visto el cambio de las personas que les rodean por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Tú no impactarás por lo que tú haces o lo que tú puedes hacer, sino por lo que Dios ha hecho en tu vida. Obed-Edom era un hombre común y corriente, que quizás no era muy conocido, que quizás no daba mucho de qué hablar, un hombre que quizás nadie le tenía en mente,
no era un hombre sobresaliente en su entorno, pero fue un hombre que hizo un espacio para Dios en su casa, en su vida. Y en toda su comunidad vieron como Dios lo bendijo, porque este hombre hizo un espacio para Dios en su casa y en su vida. Pero aparentemente Obed-Edom tenía un buen testimonio. Aparentemente este hombre era un hombre temeroso de Dios, que acarreaba con él mismo un excelente testimonio, porque entre toda la gente David decide llevar el arca del pacto a su casa. Y debo preguntarte, ¿cómo está tu testimonio en tu comunidad? ¿Cómo a ti te considera la gente? Hermano, la bendición que Dios trajo a la casa de este hombre, cuando Dios visitó la casa de este hombre, la bendición fue tan grande que al rey David le llegó la noticia de lo que Dios estaba haciendo en la casa de Obed-Edom, porque él recibió la presencia de Dios en su casa. Él abrió un espacio para Dios en su casa y la recibió. La bendición fue tan grande que la noticia le llegó a David y a todo el pueblo. El versículo 12 dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom. Esa era la novedad del barrio. Esa era la noticia del barrio, que aquel hombre que antes no era bendecido, aquel hombre que antes era un común y corriente, Dios ha bendecido su casa poderosamente. Y esta noticia fue tan grande que llegó a los oídos del rey David. Pero me encanta, hermano, el detalle que el Espíritu Santo nos da en este versículo. Dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. ¿Sabías tú que tú puedes ser un canal de bendición para todos los que están en tu casa? Así como también usted puede ser un canal de maldición para las personas que le rodean. Jonás fue un canal de maldición para aquellos marineros que estaban en la barca con él. Por causa de Jonás perdieron todas sus pertenencias, porque la tuvieron que arrojar al mar. Hermano, pero me gusta este detalle que dice la palabra: a causa del arca de Dios. O sea, el Espíritu Santo nos dice que la razón por la cual Obed-Edom fue bendecido fue porque Dios visitó y estaba en su casa. Hermano, la causa de la bendición en un hogar no es nada más ni nada menos que la presencia de Dios. Usted podrá tenerlo todo en el mundo, en su casa, y si no tiene la presencia de Dios en su casa, si Dios no mora en su casa, en su vida, en su corazón, usted no será bendecido. La causa de la bendición de una persona no es el dinero. Miren que la palabra dice que fue bendecida a causa del arca de Dios. La causa de la bendición en la vida, en un hogar, no son las pertenencias. Lo que trae bendición a una casa no son los carros o la pertenencia que usted tiene. La causa de la bendición de un hogar no es el trabajo, no son los vehículos, no son tus joyas, tus relojes, tus motores. La causa de la bendición, hermano, en un hogar es la presencia de Dios. Hay cosas, hermano, que la persona consideran como una bendición, pero traen dolor, traen quebranto, inquietud, desosiego, temor, nos roba la paz. Pero las bendiciones que vienen a causa de la presencia de Dios en nuestro hogar, en nuestra vida, no añaden tristeza. ¿Usted sabía eso? Si usted quiere que su casa sea bendecida, asegúrese que Dios esté en su casa, que el que reine en su casa sea Dios, y las bendiciones van a fluir. Las bendiciones, hermano, no vienen a causa de tus esfuerzos, de tu trabajo, de tu dinero. La bendición viene a causa de la presencia de Dios en la vida de una persona y en la casa de una persona.
Y hay personas que creen que sus casas son bendecidas, pero en realidad, hermano, están viviendo en medio de una maldición. Porque todo lo que no proviene de Dios no es bendición y añade tristeza. Y hay personas que tienen carros y son tristes. Sus hijos son adictos a la droga, no tienen paz, no tienen tranquilidad. Hay personas que tienen altas posiciones políticas y su casa es un infierno. Porque tienen de todo en su casa, mas no tienen a la presencia de Dios en su casa. De ahí, hermano, que Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Hermano, cuando Dios está en tu casa, las cosas que Dios te da no traen tristeza a tu vida. Hermanos, el lugar donde vives se convertirá en un hogar en vez de una casa cuando Dios, la presencia de Dios, está en tu casa. Y hay una gran diferencia en una casa y un hogar. La persona con la cual tú vives se convertirá en una esposa, en una compañera cuando Dios esté en la casa. La persona con la cual tú vives en tu casa se convertirá en tu familia cuando Dios es el centro de tu casa. Hermano, lo que Dios hizo en la vida de este hombre impactó tan poderosamente que hasta el día de hoy, miles de años después, hablamos de este hombre. Y lo que Dios hizo en la vida de este hombre impactó de tal manera que ha quedado registrado en el libro más importante de todo el mundo, la palabra de Dios, la Biblia. Y precisamente, hermano, eso es lo que sucede cuando usted le abre un espacio a Dios en su casa. Eso es lo que pasa cuando usted, hermano, se asegura de que la presencia de Dios esté en su hogar, en su vida. Hermano, Obed-Edom no esperaba que llevaran el arca del pacto a su casa. Esto no fue algo programado. Esto fue un incidente que sucedió. Y David desesperadamente tiene que buscar un lugar para dejar el arca de pacto, mientras él indagaba cómo era la manera correcta de llevarla, y decide dejarla en la casa de Obed-Edom. Hermano, esto no fue planeado. Esto no se le dijo a Obed-Edom con anticipación, pero él estuvo dispuesto a preparar un espacio en su casa. Él estuvo dispuesto a poner sus planes a un lado. Él estuvo dispuesto a darle la prioridad a Dios. Él estaba dispuesto a poner su diario vivir a un lado, su trabajo, para él darle la prioridad a Dios y asegurarse que la presencia de Dios, que Dios mismo entrara a su casa. Hay personas que quieren que Dios les bendiga, pero no tienen tiempo para Dios, no tienen espacio para Dios. Sus prioridades, sus cosas son más importantes que Dios. Los quehaceres son más importantes que Dios, y no hay espacio para Dios en su casa, mucho menos en sus corazones. Pero ¿cómo tú quieres que Dios te bendiga? Mira, Obed-Edom puso todo a un lado. Detuvo sus planes, su trabajo, su diario vivir, para recibir la presencia de Dios en su casa, el arca del pacto. Hermanos, y la bendición es que quizás Obed-Edom persiguió por muchos años, Dios se la dio en 90 días. Oigan esto, hermano. Lo que quizás Obed-Edom persiguió por años y años y años, sin la presencia de Dios en su casa, lo recibe en tan solo 90 días, cuando la presencia de Dios vino a su casa. Hay personas que tienen añales y añales persiguiendo bendiciones, pero la presencia de Dios no está en su casa. Dios no es la prioridad en su casa.
Dios no es lo más importante en su casa, no hay espacio para Dios en su casa. Pero todo cambia cuando Dios visita tu casa. Y quiero preguntarle, mis queridos hermanos, ¿qué pasaría si tú fueras Obed-Edom? Si hoy te dijeran que Dios va a visitar tu casa, ¿qué tú harías? ¿Qué pasarías si tú fueras Obed-Edom y a ti te digan hoy mismo, en este mismo momento, Dios va para tu casa? Hermano, si Dios viniera a tu casa a pasar un día o dos, si viniera inesperadamente, yo me pregunto, ¿qué tú harías? Sé que tú le darías tu mejor habitación para tan honorable visitante, y que toda la comida que le sirviera sería la mejor, y le daría constantemente muchas palabras de halago, y le dirías qué tan alegre tú estás de tenerle en tu casa. Le diría que servirle a él en tu hogar es alegría incomparable. Pero cuando tú le vieras venir, cuando tú vieras a Dios caminando para tu casa y Él está a punto de llegar a tu casa, ¿lo recibirías tú con los brazos abiertos para darle la bienvenida a tu visitante celestial? ¿O tendrías tú que cambiarte la ropa antes de dejarlo entrar, esconder algunas cosas en tu casa que tú sabes que a Dios no le agradan? Tuviera tú que, en vez de recibirlo con los brazos abiertos, correr a tu casa antes de que llegue y quitar alguna ropa que tú quieres que Jesús no vea. Quizás bajar algunos cuadros de tu casa que tú no quisieras que Jesús viera. Tendrías tú que correr a tu casa y organizar algunas cosas y quizás botar algunas fotos o cartas de tu ex que tiene guardada todavía. Tendrías tú que esconderle algunas cosas a Dios si Él viniera a tu casa hoy en este momento. Tendrías tú que rápidamente esconder aquellas revistas y libros seculares y sacar tu Biblia de aquella caja donde tú la tienes cogiendo polvo y ponerla en un lugar donde Él la vea para que Él crea que tú la lees todos los días. ¿Tendrías tú que hacer eso? ¿Tendrías tú que buscar locamente a ver dónde está tu Biblia para que cuando el Señor entre a tu casa Él la vea en un lugar visible y como que si tú le das usos a diario? ¿Tendrías tú que hacer eso? Tendrías tú que correr inmediatamente a tu casa y apagar la radio, porque la música que tienes es mundana y tú quieres apagarla antes de que Él entre a tu casa. Y desear que Él no escuchaba lo que tú tenías puesto en la radio o en tu celular. ¿Desearía tú no haber pronunciado esa última palabra fuerte y grosera? ¿Desearías tú quizás haber querido cambiar el tono en el cual tú le hablas a tu esposo o esposa, en el cual tú le hablas a tu esposa? Padre, en la cual tú le hablas a tus hijos de esa manera fuerte y tosca. O quizás algunas palabras groseras que tú has dicho en el celular o en conversaciones. ¿Correrías tú a tratar de cambiar esas cosas? ¿Esconderías tú tu música del mundo y sacaría algunos inarios? ¿Podría dejar entrar a Jesús directamente a tu casa o irías de un lado a otro locamente arreglando y organizando porque hay cosas que tú no quieres que Él vea? Y me pregunto, si Dios hoy visitara tu casa
y Él pasara 2 o 3 días contigo, ¿seguirías haciendo lo mismo que siempre? ¿Harías tú lo mismo que tú haces diario si Dios estuviera en tu casa? Si Dios visitara tu casa, ¿te levantarías tú a la misma hora? ¿Te levantarías tú y agarrar tú el celular? Lo primero que tú haces es agarrar el celular. ¿O solamente esos 2 o 3 días te levantarías temprano a orar? ¿Seguirías tú viviendo de la misma manera que tú vives diario? ¿O ese día te asegurarás tú que saque tiempo para leer la Biblia, porque el Señor está ahí, porque Dios está ahí? ¿Te levantarías tú con una alabanza, con palabras de agradecimiento por darte ese nuevo día? ¿Te levantarías tú y te tiraras de rodillas solamente ese día para que el Señor te vea? ¿Salieras tú de tu casa a hacer lo mismo que tú siempre haces? Y si ese día te toca servicio o una responsabilidad para Dios, ¿te quedarías en tu casa o irías tú a hacer lo que tú tienes que hacer? Te garantizo que este día tú te fueras a hacer lo que tú tienes que hacer para Dios. Ese día, porque el Señor está ahí en la casa. ¿Seguirías tú diciendo lo mismo de siempre? Las mismas conversaciones, las mismas palabras, ¿las usarías tú aún Dios estando ahí visitándote? La misma queja, los mismos chismes, la misma contienda, la misma actitud, la misma malas palabras o malas actitudes. ¿Seguirías tú lo mismo? ¿Seguirías tú viendo lo mismo de siempre? ¿Seguirías tú viendo la misma cosa en tu celular, en la televisión, tus series, tus películas, tus videos? ¿Seguirías tú haciendo lo mismo? ¿O porque Cristo está ahí en tu casa, porque Dios está ahí, tú cambiarías todo para aparentar lo que quizás tú no eres? ¿Seguirías tú dándole la prioridad a las diferentes cosas, viendo las mismas cosas en el celular, escuchando las mismas cosas? Te garantizo que quizás tú entre a YouTube y borre el historial de todos los videos que tú constantemente ves. Eso es lo primero que hacemos. Borramos todo de YouTube para que el Señor no lo vea. Cambiaríamos lo que nosotros vemos, todas esas películas seculares, todos esos programas seculares, de repente lo cambiamos por películas cristianas y mensajes bíblicos, porque el Señor está ahí. ¿O seguirías tú viviendo como tú siempre vives? ¿Seguirías con tu conversación familiar? Lo que tú siempre hablas, de lo que tú siempre mencionas día tras día, las conversaciones que dominan tu vida, de lo que tú le muestras importancia y dedicación, ¿seguiría todo lo mismo? ¿Te resultaría difícil orar por los alimentos y bendecirlos antes de comer a la mesa? ¿O solamente tú lo harías porque Dios está ahí en tu casa? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no metemos los pies debajo de la mesa y no pensamos en Dios para nada? Ni nos tomamos 1 segundo, 3 segundos para darle gracias a Dios por esos alimentos. Y muchas veces, si estamos en un lugar público, nos da vergüenza orar por los alimentos. Que se explote el diablo y todo su demonio, hermano. Yo oro por mis alimentos, esté donde esté. Al que no le gusta, hermano, que se tire un lazo al cuello. Pero a muchos de ustedes les da vergüenza orar por sus alimentos en un lugar público. Y me voy más allá. Ni en nuestra propia casa, mayoría de las veces, oramos por nuestros alimentos. Pero ese día, porque Dios está en nuestra casa,
sí oramos por los alimentos. Y sí, hermano, quizás nos tomemos 2 minutos con una oración elocuente y fuera de lo normal, dándole gracias a Dios, pero solamente son esos 2 días. ¿Cantarías las canciones que siempre cantas si el Señor estuviera en tu casa? ¿Seguirías cantando las canciones que son pegajosas en la calle, que usted la escucha en el colmado y se va con ella para su casa y la sigue cantando en su casa? Como dice un hermano que yo conozco, alábalo si puede. Entramos a un colmado, hermano, a comprar algo y escuchamos de esas canciones pegajosas y vamos en el motor o en la pasola o en el carro cantando y la llevamos a la casa y ahí la seguimos cantando. O si no, en nuestra mente. No, pero si Dios visitara nuestra casa, todo eso cambiaría. ¿Cantarías tú las mismas canciones que cantas? ¿Dirías tú las mismas palabras? ¿Tratarías tú a las personas de la misma manera? Tu enfoque y la prioridad de ese día serían la misma. ¿Vieras tú lo mismo en el celular? ¿Le harías saber al Señor de qué tú estás alimentando tu mente y tu espíritu? ¿Llevarías a Jesús contigo a todas las partes que tú vas a diario? ¿Llevarías tú a Jesucristo esos 2 días a todas las partes que tú diario vas? ¿Lo llevarías tú a ver a esa persona que tú sabes que no es bien para tu vida, que a Dios no le agrada? ¿Lo llevarías tú a visitar el colmado cuando tú te compras tu chatica o tu cervecita guillado? ¿Lo llevarías tú al punto a comprar droga? ¿Lo llevarías tú al punto a comprar droga? ¿Lo llevarías tú a lugares donde tú sabes que a ti no te conviene, que Dios te lo prohíbe? ¿Lo llevarías tú a aquella relación ilícita donde tú siempre vas o a la casa o por el frente de aquella persona que tú sabes que vive ahí y que tú pasas por ahí a propósito para que te vea? ¿Lo llevarías tú a ese lugar? Te garantizo que si el Señor visitara tu casa, tú cambiaras tus planes, y que sea por esos 2 o 3 días, todo fuera diferente. Y diría el Señor: wow, pero tú fue un angelito que bajó del cielo. ¿Te alegraría que el Señor conociera a tus amigos más cercanos? ¿O llamarías tú a tus amigos más cercanos y le dijera: no, mira, por estos 2 días ni te acerques por mi casa, porque el Señor está aquí en mi casa? ¿Te alegraría que Jesús se quedara en tu casa para siempre? ¿O suspirarías tú de gran aliento cuando Él se vaya? Se fue el Señor, déjame regresar a mi vida normal y cotidiana. Hermano, sería muy interesante saber qué harías si Dios visitara tu casa. Obed-Edom recibió la presencia de Dios, hermano, de repente, sin ninguna anticipación, sin ninguna preparación. Y usted se pregunta: ¿cómo bendijo Dios a Obed-Edom? Aparentemente, este hombre, la Biblia no registra antes de eso que él tenía hijos. Pero cuando la presencia de Dios va a su casa, cuando Dios visita su casa,
Primera de Crónicas 26 del 4 al 8 registra que este hombre tuvo 8 hijos. Primera de Crónicas 26 del 4 al 8 dice: también fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Mesalamías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Los hijos de Mesalamías: Zacarías el primogénito, Jadiel el segundo, Zebedías el tercero, Jatniel el cuarto, Elam el quinto, Joanam el sexto, Elioanía el séptimo. Los hijos de Obed-edom: Semeías el primogénito, Josabat el segundo, Joá el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peutai. Y miren lo que dice: porque Dios había bendecido a Obed-edom. Pero eso no fue lo único, hermano. ¿De qué manera él bendijo a Obed-edom? También de Simeías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de su padre, porque eran varones valerosos y esforzados. No le dio cualquier hijos, hombres valerosos y esforzados. Los hijos de Semeías: Otni, Rafael, Obed, Elzabat y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquías. Además, hermanos, de estos 8 hijos, hombres esforzados, hombres valientes, hombres que le sirvieron a Dios como porteros del templo. Estos hombres, hermano, todos sus hijos le sirvieron a Dios como porteros. Y además de eso, hermano, también dice la palabra que contaba con 62 más descendientes en su familia, que eran nietos. La Biblia describe a estos 62 hombres del linaje de Obed-edom como hombres capaces y fuertes para la obra. ¿Qué mayor bendición un padre puede recibir? Que toda su descendencia le sirva a Dios. No hay mayor bendición para esa que para un padre. Bueno, para mí como hijo, como padre, lo que yo más anhelo, la bendición más grande que yo pueda ver, es ver a mi hijo servirle al Señor. ¿Qué mayor bendición que esa para un padre? Pero no solamente sus hijos, sino, hermano, que toda su descendencia, aún sus 62 nietos. Hermano, lo que hace por Dios, lo que usted hace por Dios en una generación, puede seguir dando fruto de bendiciones por muchas generaciones venideras. Hermano, todas las generaciones de este hombre fue bendecida, todas, hasta sus nietos, los 62. Dice la palabra que fueron hombres fuertes y capaces para la obra. Pero ¿cuál otra más bendición le dio Dios a Obed-edom? De que ellos, él y sus hijos, nunca abandonaron la presencia de Dios. ¿Qué mayor privilegio y bendición que esta? Que usted le pueda servir a Dios por todo el resto de su vida. ¿Qué mayor bendición que esta? Hermano, Obed-edom nunca se fue de la presencia de Dios, sino que dice la palabra que fue portero. David puso a este hombre y a sus hijos como portero. Ellos cuidaban el arca del pacto. O sea, este hombre se enamoró tanto de la presencia de Dios que dijo: yo nunca me apartaré de ella, te serviré por el resto de mi vida. Obed-edom nunca se fue, se quedó. Hermano, hay algo especial en la presencia de Dios, en la dulce comunión del Espíritu Santo. Si experimenta eso como Obed-edom, nunca abandonarás la presencia de Dios. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? El endemoniado gadareno, hermano, cuando experimentó la dulzura de su amado Salvador y Libertador,
Dice la palabra que se le entró en la barca porque se quería ir con él, no se quería separar de su amado que lo había libertado y salvado. Pero Dios le dijo: no, ve a lo tuyo y dile cuán grande cosa el Señor ha hecho contigo. Ven, porque le dije al inicio que el que conoce a Dios y el que conoce a Cristo y la vida de la cual la persona, el Señor viene a ella, nunca queda igual. Primera de Crónicas 16, hermano, del 1 al 6. El rey David establece a este hombre como portero. Y también, hermano, él tocaba instrumentos para Dios. Dice: así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocausto y sacrificio de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová, y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan y una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. ¿Quién él puso? Él puso a Asaf el primero, el segundo después de él Zacarías, Eliel, sus instrumentos de salterios y arpas. Pero Asaf sonaba los címbalos. Dice el 6, también los sacerdotes de Benaía y Asiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca de Jehová. Miren a quién este hombre puso: a Obed Edom. O sea, este hombre le sirvió a Dios por todos los días de su vida. Primera de Crónicas 15, versículo 18 dice: y con ellos sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, a Jaziel, a Semiramot, Giel, Uni, Eliab, Benaía, Masaías, Matatías, Elifelú, Micnias, Obed Edom y Giel, los porteros. Este hombre recibió la bendición de ver toda su familia servirle a Dios, y él tener el privilegio de servirle a Dios por todos los días de su vida. Hermano, ¿cómo será su historia? ¿Qué tan diferente pudo ser la historia de los dueños del mesón, donde María y José fueron para que Jesucristo naciera? ¿Qué tan diferente pudo ser la historia de los dueños de ese hotel si ellos hubiesen hecho un espacio para que Jesús naciera en ese lugar? Pero dice la palabra en Mateo 2:7 que no encontraron lugar en él. No había lugar para ellos en el mesón. Hermano, la historia de ese hombre, del dueño de ese mesón, hubiese sido totalmente diferente si hubiese hecho un espacio para Dios en su negocio. Qué gran error cometió ese hombre, no abrir un espacio para Dios. Ahora me gusta pensar qué habría sucedido en ese hotel. Probablemente, hermano, hasta la luz del día, ese hotel hubiese sido el hotel más importante de todo el universo, donde el Mesías había nacido. Qué ingresos tan grandes quizás había obtenido ese hotel si hubiese recibido al Salvador y que la presencia de Dios había estado en ese lugar. Quizás su familia, quizás sus negocios y toda su vida hubiesen sido bendecidas como Obed Edom. ¿Cómo será tu historia? Debemos de tener pendiente, hermano, y que no podemos ser como la iglesia de la Odisea.
No podemos ser, hermano, como aquella iglesia. La carta que el Señor le escribe a las siete iglesias de Apocalipsis. Una de esas iglesias había sacado el Señor de la iglesia. Ya Cristo no era lo más importante en esa iglesia. El dinero era lo más importante. Ya la fe de ellos había sido depositada en el dinero. Por eso es que dice la palabra en Apocalipsis 3:20, donde Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Porque aparentemente, hermano, los hermanos de la iglesia de la Odisea lo habían sacado el Señor. No sea como la iglesia de la Odisea que sacó al Señor. No sea como el dueño del mesón que no tenía espacio para el Salvador en su negocio, en su hogar. Hermano, cuando Dios visita tu casa, las verdaderas bendiciones llegarán solas. Cuando Dios visita tu casa, tus hijos serán diferentes, tu vida será diferente. Cuando el Señor viene a tu vida, tú lo recibes como tu Señor y Salvador, y a Él tú le das la prioridad en tu vida, en tu casa. Las cosas tienen que cambiar. ¿Quién o qué es la persona más importante en tu casa? ¿A quién o a qué tú le das la prioridad en tu casa? ¿Tiene tu espacio para Dios en tu casa? ¿Ora tú con tu familia en tu casa? ¿Ora con tus hijos en tu casa? ¿Se ora por los alimentos en tu casa? ¿Se habla de Dios en tu casa? ¿Es Dios, hermano, la persona más importante en tu casa? Pero si Dios visitara tu casa hoy mismo, ¿cuáles cosas tú cambiarías? Hermano, Obed-Edom vivió una vida lista y preparada para recibir a Dios en su casa. Pero muchos de nosotros tendremos que salir corriendo frenéticamente, llegar primero a la casa y comenzar a botar y arreglar cosas. Y cambiaríamos nuestro diario vivir. ¿Cuál es la aplicación de este mensaje? Vive una vida preparada y apta para que si Dios te visita en cualquier momento, tú lo puedas recibir. Está tú pendiente, debe de estar pendiente de cualquier mover de Dios, de cualquier cosa que Dios quiera hacer en tu casa. Y tú dale la libertad que sea Dios que lo haga y que Él tome la rienda en tu casa para que tú veas la bendición. Tú tienes que estar pendiente a lo que Dios quiere que tú hagas en tu casa. Tú tienes que estar pendiente a las cosas que Dios quiere hacer en tu hogar. ¿Cuáles cosas Dios quiere que tú cambies? ¿Qué impide de que la presencia de Dios sea la que reine y more en tu casa? ¿Hay en tu casa contienda, enemistad, pleito, pelea? ¿Hay en tu casa pecado? Hermano, porque hay cosas que impiden que la presencia de Dios, hermano, esté en nuestra casa. ¿Qué hay en tu casa que está impidiendo que Dios sea el que reine, gobierne y more en tu casa? Analízalo y sácalo de tu casa. ¿Qué está impidiendo que Dios bendiga tu hogar? Hay problemas con tu pareja. ¿Tienes tú algunas disensiones con tu pareja, con un familiar, con un hijo, con un vecino? ¿Qué hay en tu casa que está impidiendo que la presencia de Dios sea la que more y pose en tu casa y bendiga tu casa? ¿O acaso no le das tú la prioridad a Dios en tu casa? Hermano, necesitamos orar y pedirle a Dios, hermano, que por favor no permita que usted y yo perdamos
el día ni la hora de la visitación de Dios a nuestra casa. Haz los arreglos que tú tengas que hacer para que cuando Dios visite tu casa, prepara un lugar, un ambiente en tu casa para que la presencia de Dios pueda morar y quedarse ahí sin ningún impedimento. ¿Hay orden en tu casa? Pone tu orden en tu casa. O en tu casa se hace y se dice lo que cualquiera quiera. Yo le garantizo, hermano, que si Obed-Edom hubiese vivido una vida desordenada, David nunca piensa en llevar el arca del pacto a ese lugar. Viven tus hijos, hermano, sometidos a ti bajo el orden bíblico. Se honra a Dios en tu casa. Hay un altar familiar en tu casa. La persona más importante en tu casa, ¿quién es? ¿A quién o a qué se le da la prioridad en tu casa? Y debemos pedirle al Señor que nos ayude a recordar siempre que una pequeña y buena acción puede traer una bendición generacional a nuestra vida. Y que por algo pequeño que usted haga y usted le abra un espacio a Dios en su casa y usted prepare el ambiente para Dios poder venir y habitar en su casa, puede bendecir todas tus generaciones, tus hijos, tus nietos, bisnietos y toda tu descendencia. Eso fue lo que pasó con Obed-Edom. ¿O acaso es usted egoísta, que solamente usted quiere verse bendecido usted y ver bendecido a sus hijos y quizás a su nieto? Y usted dice, bueno, como yo no voy a ver a mi bisnieto, y ahí para abajo, no quiero decir la palabra que dicen los dominicanos, pero que se embrometó. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a estar dispuesto a ser incomodado para servirle. Porque cuando el arca del pacto vino a la casa de Obed-Edom, en cierta manera, hermano, eso no fue nada pautado. En cierta manera fue algo fuera de lo planeado. Y podemos decir que quizás fue una incomodidad, porque quizás no había nada preparado para el arca del pacto. Pero él hizo los ajustes. Hermano, debemos de ser incomodados para servirle a Dios si es necesario, para que no perdamos la bendición que Dios tenía reservada para nosotros. Hermano, esté pendiente al mover de Dios en su casa. No se oponga. Si Obed-Edom hubiese dicho no, el arca del pacto no viene para mi casa, no hay espacio, no tengo tiempo para eso, se pierde la bendición que Dios le tenía. Cuando Dios visita tu casa, las cosas tienen que cambiar. Y si Dios hoy visitara tu casa, ¿estarás tú preparado para recibirle? Cuando usted llegue a su casa hoy, saque de su casa todo lo que a Dios no le agrada. Haga los arreglos necesarios en su vida, en su casa. Levante un altar familiar en su casa. Dele la prioridad a Dios en su casa. Y dile, Señor, tú eres bienvenido en mi casa. Haz en mi casa como tú quieras. Que el que gobierne en mi casa seas tú, no yo. Tu palabra sea la que gobierne y reine en esta casa. Ya no es lo que dice mami, ya no es lo que dice papi, ya no es lo que dice el hijo, es lo que dice la palabra. Eso es lo que va a guiar nuestra casa. Hermanos, cuando
cuando Dios visita tu casa, las bendiciones que llegarán a tu casa serán notables y visibles para todos. Todo el mundo supo en Israel que Dios había bendecido la casa de Obed-edom. Y era una noticia tan grande que llegó a los oídos del rey. La causa de la bendición en tu hogar no será el dinero, no será las pertenencias, no será una buena cuenta bancaria. La causa de la bendición de tu hogar se llama la misma presencia de Dios. Concluyo leyendo el texto central de esta historia. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, o sea 90 días. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Tu bendición, la bendición de tu familia, la bendición generacional, depende de que Dios esté en tu casa. Hermano, que Dios les bendiga y que Dios les guarde.